Maipuyaiki Yachajkuna, que en quechua significa yo tengo el honor de saludarte con ternura, afecto y cariño, querido estudiante. Muy buenos días, estimada comunidad educativa. Hoy, 27 de mayo, se conmemora el Día del Idioma Nativo, fecha que se conoce también con el nombre de el Día de las Lenguas Originarias del Perú. La finalidad de esta celebración es fomentar el uso, la preservación, el desarrollo, la recuperación y difusión de las lenguas originarias en su calidad de patrimonio cultural inmaterial. En el mundo existen aproximadamente 6.700 lenguas. De ellas, 48 son habladas en nuestro país por 55 grupos étnico-culturales. Es necesario destacar que las lenguas son consideradas como patrimonio común de la humanidad. Primero hay que partir reconociendo que nuestro territorio es muy diverso. 48 lenguas a nivel nacional, 4 millones de peruanos que hablan una lengua originaria. Recordemos que históricamente las personas que hablaban una lengua originaria han vivido procesos de discriminación, de subvaloración, prejuicios que se han ido creando en torno a la lengua y en torno a los hablantes. Entonces es momento de que estas personas reconocer el derecho de principio que tienen y seguidamente dar a conocer que estas lenguas existen y que se tienen que hacer uso. El Estado está en la obligación de garantizar el mantenimiento, el reconocimiento de estas lenguas. Las lenguas originarias son memorias vivas de pueblos que sobrevivieron a la invasión española y que han logrado mantenerse vigentes hasta la actualidad. En el Perú están reconocidas 48 lenguas indígenas, de las cuales 44 son amazónicas y 4 son andinas. De ellas, 21 se encuentran en peligro de desaparecer, porque sus hablantes dejan de utilizarla y no hay transmisión generacional, muchas veces debido a la discriminación que sufren al expresarse en su lengua materna. Nakawe, Nupaita Marishuri, Samaneo Pascual, Nunampi, San Miguel. Noka Margot Camones Maguiñam Ka, Waknamar Kapitam Shamu, Ankash Suyupita. Ero Kamawene, Nakan Noguero, Tabea Cacique Coronada. Hauser Mato, no con Hanariki, Heiser Suárez Mainas, no con no Hanariki Ranenkoshi. Estoy acá porque quiero que me entiendas. Es importante saber que las lenguas que conforman el mapa lingüístico del Perú, como es el caso del Aymara, Aguajú, la Xanin, Cachipibo, el Conibo, el Machiguenga, el no Machiguenga, el Caquinte, Achuaru, Urarina, Cachinagua, Jaracumbut, Jacaru, Cacataibo, Candoshi, Yanesha, Omagua, Chanicuro, Resígaro y Taushiro, por decir algunas de ellas, deben ser respetadas y conservadas, pues forman parte del patrimonio de nuestro país. Hoy nos acompaña el catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor en Lingüística y en Educación, el señor Marco Lobón Cueva, quien actualmente es director del Instituto de Investigación de Lingüística Aplicada, autor del libro Las Palabras Compuestas en Aymara y además es editor de la revista de la Academia Peruana de la Lengua. Bienvenido, señor Marco Lobón Cueva. Muchas gracias por la invitación, profesora Silvia Flores. Muy bien. El día de hoy queremos hacerle algunas preguntas, justamente con el motivo de la celebración de las lenguas originarias del Perú. En primer lugar, preguntarle por qué es importante tener una fecha para el reconocimiento de las lenguas originarias. Gracias por esa pregunta. Sí, es necesario tener una fecha que conmemore, en este caso, el reconocimiento o la existencia de las lenguas originarias. Muchos años, si bien es cierto que existe el inglés, el español,
muchas de nuestras lenguas que nos hacen identificarnos como peruanos no son conocidas por todos los peruanos. Entonces, este día nos permite visibilizar las lenguas originarias como el quechua, el aymara, y saber que hay lenguas en la Amazonía, como el ayánica, el aguajún, Eceja, y esto nos ayuda a vernos como un país plurilingüístico, reconocer que hay más de 40 lenguas propias del Perú o que están en territorio peruano. Entonces, esta fecha es muy importante porque es la celebración de la existencia de estas lenguas originarias. Es tan igual como el cumpleaños de una persona. En ese día uno celebra su cumpleaños y busca un reconocimiento, una aceptación y, digamos, una visibilidad de ese mismo día. Uh-huh. Correcto. Y en temas de políticas educativas, ¿qué se está haciendo para mantener las lenguas? Bueno, cuando pensamos en política de lenguas, hay instituciones que se encargan de trabajar por las lenguas originarias, como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura. También hay, digamos, activismos lingüísticos por ONGs o por instituciones con mucha voluntad de apoyar en la revitalización lingüística de las lenguas. ¿Qué es lo que hacen las instituciones? Por ejemplo, suelen apoyar en la enseñanza de la lengua originaria. Ayudan a que, por ejemplo, haya algunas horas de enseñanza del quechua o de enseñanza del shipibo en los días de la semana en el colegio. ¿No? También ayudan, por ejemplo, a la elaboración de materiales pedagógicos para profesores y destinados a estudiantes del nivel primaria, secundaria e inicial. Materiales que sean muy didácticos, muy claros y que permitan también registrar por escrito las lenguas originarias. Muchas de estas lenguas han sido, pues, aparecen mucho en el ámbito oral y carecen un poco del desarrollo de la escritura. Entonces, las instituciones ayudan a promover la escritura en lenguas originarias. Permite crear diccionarios, permite crear manuales de enseñanza, poemarios, cancioneros, que al final lo que hacen es contribuir a una cultura letrada en lengua originaria. En tanto esto, una de las labores del Ministerio de Educación, por ejemplo, ha sido favorecer la creación de alfabetos, es decir, las lenguas originarias, estas 43, la mayoría, casi las 40, cuentan con sus alfabetos y pueden un hablante de shipibo, un hablante de quechua, escribir con este alfabeto. Uh-huh. Muy interesante saber que sí se está tomando en cuenta para preservar nuestras lenguas originarias. Siendo nosotros un país, estando en un país multicultural, sabemos que el legado, la herencia es muy importante. ¿Qué mensaje podríamos dejar a las nuevas generaciones para conservar nuestras lenguas originarias? Es una pregunta bien interesante porque muy pocos piensan en el futuro de las nuevas generaciones. Lo primero es valorar la existencia de estas lenguas originarias y de sus hablantes. Es decir, no pensar en abstracto la lengua, sino hay que pensar que hay una persona que lo habla, que tiene necesidades comunicativas, que tiene una vida y que desarrolla su vida en torno a esta lengua y cultura, porque lo acompaña tanto su lengua y su cultura. Uno de los mensajes es la valoración de la existencia de las lenguas originarias y sus hablantes, pero también otro mensaje que se puede hacer es motivar a aprender las lenguas originarias. Hay cursos básicos de idiomas, por ejemplo, las embajadas en Madrid, en Francia, en Inglaterra, desde el año pasado han abierto curso básico de quechua. Entonces hay quechohablantes en el extranjero que han migrado al Perú hacia afuera, pero también hay extranjeros que quieren aprender quechua. Entonces hay una disposición por querer aprender la lengua. Entonces, un segundo consejo es también
no solo matricularse en clases de inglés o clases de francés, sino también conocer nuestras propias lenguas, como el quechua, como el aymara, como el shipibo. Lo otro que podría, digamos, comentar es participar de estos eventos, escuchar un poco más las movilizaciones, los reclamos, o mejor dicho, las demandas que tienen las personas que hablan lenguas originarias, que piden ser reconocidos, que piden que sus hijos sigan hablando la lengua, que no necesariamente tienen que aprender castellano, sino que también pueden aprender lenguas originarias. Entonces, un tercer consejo es reconocer los derechos lingüísticos de estas personas. Y entre esos derechos lingüísticos está el no pasar por una discriminación lingüística. En el Perú, muchas de las personas rechazan a otros por la forma en cómo hablan o qué lengua hablan. Entonces, este tercer consejo es reconocer que las personas con lenguas originarias tienen derechos de hablar su lengua y que no deben de ser discriminados por hablar una lengua originaria, porque son tan iguales que cualquier otra persona en el Perú. Muy bien, es importante desde las aulas reconocer el valor de las lenguas y justamente de esa forma evitar la discriminación lingüística, ¿no? Muchos dicen, para aprender a valorar lo que tenemos, primero hay que conocerlo. Yo agradezco muchísimo la presencia el día de hoy del doctor Marco Lobón, especialista obviamente en investigaciones lingüísticas, y mi agradecimiento, mi profundo respeto y admiración hacia su trabajo. Muchísimas gracias, doctor Marco. Gracias a ustedes por la invitación y por permitir dar este consejo a los estudiantes y profesores también. Muchas gracias. Hoy hemos recordado el Día de las Lenguas Originarias, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la gran riqueza lingüística de nuestro Perú y la enorme responsabilidad que tenemos de preservarlas, ya que la lengua es el alma de los pueblos.